Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser muy rápido porque poco os tengo que enseñar, porque sois técnicos igual que nosotros, sabéis tanto como nosotros, y os voy a contar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia y nuestro desarrollo en este tipo de trabajos. Bueno, yo soy José Martínez Marco, soy arquitecto y nuestro producto tiene 4 normas ISO, en 3 de ellas, que luego a lo mejor las vemos en los informes, se nos reconoce la definición de radiografiado termométrico multicapa. ¿Cómo empezó esta historia? Esta historia empezó con gente de la construcción como vosotros y empezamos a tener experiencias con cámaras térmicas. Pasa que las cámaras térmicas no nos daban lo que nosotros queríamos o todo lo que nosotros queríamos. ¿Cuál fue el proceso de aprendizaje que hemos tenido? El proceso de aprendizaje es, nosotros queremos ver la humedad que se acumula ahí, queremos ver el viaje o el recorrido de dónde está el punto de filtración, porque hay veces que las humedades se nos acumulan en sitios bien distantes del punto de filtración. Queríamos ver ese camino del agua o esa presencia de humedad. Y no lo sabíamos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues se nos ocurrió experimentar en laboratorio. ¿Cuáles fueron esos experimentos? Pues vamos a conseguir ver el agua dentro de un vaso, pero no ver el agua que no está contenido en un sólido. El agua que no está contenido en un sólido no lo queremos ver. Queremos ver el agua que está ya dentro del vaso. Queremos ir a un inodoro de una casa y ver el nivel del agua. Y cuando damos a la llave del inodoro, conseguir ver el nivel del agua más bajo. Esos fueron los pasos iniciales. Entonces, con esos pasos iniciales, la cámara no nos lo daba. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Entrar en los parámetros de las cámaras térmicas comerciales con las que trabajábamos hasta conseguir que el software nos viera esas cosas. Y eso finalmente ha acabado con una evolución cuyas últimas versiones del software está hecha por la Universidad de Cantabria. Una vez que probamos esto, lo implementamos en la calle, porque queríamos ver también distintas profundidades. ¿Cuál fue un ejemplo? Pues un ejemplo muy claro es un árbol. Un árbol tiene ramas de distinto calibre, de 2 centímetros, de 4, de 8, de 10. Pues voy a conseguir ver la savia o el agua de todo el árbol. Y luego si me meto a 4 o a 6, las ramas que tienen menos de 4 centímetros no voy a ver el agua, solamente voy a ver el agua de las ramas que tienen más de 4. Y cuando finalmente nos metemos a 16, solamente vemos el agua del tronco del árbol. Esas fueron las pruebas que hicimos antes de salir a la calle en el 2019. Con esas conseguimos las normas ISO y en el 2019, que nosotros ya teníamos un bagaje bastante grande para nuestras cosas y cosas familiares o cosas de nuestras empresas y algún informe también hemos hecho, ya en el 2019 hemos salido a nivel nacional y eso es el fruto de esos 2.000 informes. 2.000 informes que no son informes, un informe es un papel, un informe no tiene ninguna validez si finalmente no conseguimos dar con el origen del agua y solucionar al señor, al que tiene el problema, la patología que tiene de la forma más ventajosa tanto desde el punto de vista económico y técnico. Nuestra relación con los técnicos es de absoluta colaboración. Cuando vamos a un sitio a ver una patología que nos llama una empresa, hacemos únicamente este informe, pero nunca cogemos direcciones de obra. Nunca. Como mucho, si el técnico que luego está contratado en la empresa nos requiere nuestra colaboración, colaboramos con él como control de calidad, pero nunca le quitamos el trabajo. O sea, queremos que los técnicos nos vean como un colaborador que les podemos dar más datos para que ellos arreglen sus temas, pero no les quitamos nunca trabajo, colaboramos con ellos. Eso ha sido un principio de trabajo que hemos tenido siempre. O sea, nosotros no vamos a los sitios, hacemos la patología y luego hacemos las direcciones de obra, nunca. Colaboramos o sea, les pasamos el tema a vuestro técnico. Tampoco hacemos informes periciales también, pero nunca vamos como peritos de parte o como peritos judiciales. Vamos como anexo a los peritos, vamos como testigos peritos. Nunca quitamos el trabajo al técnico. Le ayudamos a hacer su trabajo mejor. Que en principio puede parecer, bueno, pues este es un costo añadido para la propiedad. Bueno, pero en un tema tan difícil como es quitar humedades, si les podemos ayudar a quitarlo de una forma económica, pues creo que el cliente lo va a pagar bien. Y sobre todo,
cuando uno determina con exactitud el punto concreto, pues no tiene que matar moscas a cañonazos. A lo mejor la obra se reduce por 4, por 5, por 10. Que eso a lo mejor hay empresas constructoras que no les gusta. Pero bueno, al que le tiene que gustar y al que tenemos que dar satisfacción es a nuestro cliente, arreglarles las cosas de una forma precisa y económica y con seguridad desde el principio. Bueno, entonces, en nuestra experiencia, ahí trabajamos fundamentalmente pues, la estanquidad de la fachada y de la cubierta. Lo que más hacemos es humedad, filtraciones de humedad. También podemos ver fugas térmicas y fugas de aire. En las fugas térmicas también tenemos la máquina calibrada. Podemos hacer temperaturas normales, de la temperatura de una pared, pero también nos gusta poner que la máquina nos discrimine y que nos diga, oye, pues dame las zonas que la temperatura se diferencia en más o menos 3 o 4 grados de la temperatura promedio. De esta manera nos salen unas manchas amarillas que nos marcan dónde falta aislamiento, dónde hay un puente térmico. Y eso también nos vale, que es una cosa sencillita, sobre todo para los más mayores, habéis manejado el prontuario este que había de Isover, pues para calcular el código de transmitancia térmica de los elementos. Aquí recuerdo una fábrica en Vitoria, una fábrica grande, que había puesto una fachada ventilada y nos contrató para comprobar si el grado de transmitancia térmica del muro cortina era lo que le decía el fabricante. Y bueno, pues más o menos era lo que decía el fabricante y luego pues claro, había unos puntos débiles que eran pasos de forjado y encuentros de cubierta, que esos son inevitables, que había pues un poquito más de fuga térmica, pero bueno, totalmente compatible con el sistema. En cuanto a las humedades, hemos pintado una A de acumulación. Para nosotros eso es el recorrido, es el final de la manguera, el final del recorrido del agua donde el agua cae, pero lo que hay que descubrir es de dónde el agua viene. El punto de filtración puede ser la F, S o cualquier otro supuesto, pero hay un desarrollo vertical y un desarrollo en horizontal y al final hay una acumulación. Entre la acumulación, que es el final de la manguera, y el grifo, hay un recorrido. Hay que intentar visualizar eso, que es lo que nosotros hacemos con el sistema. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Siempre empezamos por el final de la manguera, por donde cae el agua, hacemos las fotos de la zona y empezamos a ver la trazabilidad del agua. En este caso, por ejemplo, estos son más o menos casos reales que hemos hecho y que los hemos reproducido aquí. Hay una humedad en una planta primera y entonces lo que hacemos es, nos metemos con la máquina a 2 centímetros para que nos detecte el agua a 2 centímetros, igual que la tenemos calibrada con esto que vimos de las ramas de los árboles. Entonces a 2 centímetros ya no vemos el agua que gotea, ya vemos el agua con esa trazabilidad horizontal. Y cuando nos metemos a 4, a 10, a 12, a 16, porque la misma foto se procesa a todas esas profundidades, vemos la trazabilidad o el trazo del agua. Cuando vemos ese camino, bueno, pues si el agua está goteando en la A y a medida que me voy metiendo más profundidad veo que hay más humedad a la izquierda, podemos deducir que la trazabilidad o el camino del agua viene en horizontal. Exacto. Entonces ya hemos determinado la trazabilidad en horizontal. Igual que lo hacemos en horizontal, lo hacemos en vertical. Para continuar este proceso, hacemos fotos del interior de los pisos superiores por el interior, siguiendo esa trazabilidad, lo comparamos con fotos exteriores y nos marca una trazabilidad horizontal y vertical. Y finalmente, esa trazabilidad nos llega a un encuentro constructivo sospechoso, porque todas las patologías siempre son como muy recurrentes, es donde hay una interrupción de la impermeabilización. En las cubiertas planas, por donde uno corta la tela. En las fachadas verticales, pues por donde hacemos perrerías a la envolvente, donde hacemos una cornisa, donde hacemos un vuelo, donde hacemos estos aleritos de hormigón visto preciosos sin ningún tipo de impermeabilización. Pues bueno, esos son grandes candidatos que ya un ojo avezado y experimentado puede tener el pálpito de que es ahí. Nosotros, ¿qué os damos? La seguridad mayor de que efectivamente es ahí. Entonces, pues bueno, pues eso al final hemos visto la trazabilidad, se acaba el camino del agua ahí y mira, pues es que ahí tenemos una cornisa que es el punto conflictivo y entonces determinamos con seguridad qué es ese punto. Y luego otra cosa que tienen los edificios, pues cuando uno hace una cornisa la hace pues en toda una fachada o en 2 fachadas, con lo cual hay muchas zonas donde podemos ver esa misma reproductividad de la patología.
Y luego, además de esto, pues podemos tener otras cosas. Cuando uno ve o ya ha descubierto ese camino del agua, el agua tiene un punto de filtración, lo llamamos punto de filtración, le llamamos expansión vertical y horizontal, y la expansión le llamamos es donde el agua moja internamente los paramentos y se aloja ahí dentro, porque los paramentos, aunque sean sólidos, pues tienen huecos, poros y huecos también constructivos. Entonces, el agua cuando entra del exterior y se aloja en esos paramentos, pues no le queda más remedio que o me quedo ahí quieto, pero si me sigue entrando agua que me sigue empujando, pues sigo yendo para abajo o para un lateral. Una vez que ha entrado, solamente le quedan tres posibilidades. O me quedo dentro, o me acumulo al interior, o hago una fluorescencia al exterior, con lo cual también para un ojo avezado puede ratificar aún más la visión que nosotros damos. Y luego, pues esto, bueno, pues son ejemplos de casos que hemos visto, pues a lo mejor patologías encubiertas, que tenemos un problema en cumbrera o en puntos singulares de chimeneas, y resulta que el agua se nos está acumulando en el techo, en el suelo de la planta ático. O una junta de dilatación que baja por toda la junta y al final, por lo que sea, se acumula en el interior de un piso cualquiera de la edificación. ¿Cuántos patios no hemos visto que se han levantado los patios 2 o 3 veces y el problema no es el patio, la impermeabilización, son los paramentos verticales que vierten agua a ese patio, que no están debidamente impermeabilizados ni las impermeabilizaciones están solapadas? Entonces se moja la pared vertical, se mete el agua por debajo de la impermeabilización horizontal y a lo mejor sale el agua por el sumidero. Cambiamos el sumidero 3 veces o 4, o la terraza 3 veces o 4. No tiene ningún problema la impermeabilización horizontal, son los paramentos verticales. Bueno, pues lo mismo en cubiertas planas. ¿Cuántas veces los petos tienen un problema y el agua está goteando por un invernal que está a 4 metros? Cambiamos el invernal 4 veces, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es pues mirar el invernal o la cornisa o el encuentro con la chimenea o lo que fuera. O cuántas veces una jardinera, pues hay problemas vecinales porque la vecina arriba tiene una jardinera y dice que la riega mucho y cada vez que la riega pues hay humedad abajo y a lo mejor la jardinera no tiene problema, pero el agua viene de otro sitio. Otra cuestión que ocurre con estas humedades de filtración: el agua cuando pasa por un sólido no es una tubería limpia, se moja internamente, ¿no? O sea, no es una filtración pura, sino que puede mojar internamente la fachada y esa fachada, al estar mojada, provoca una falsa condensación en las viviendas. Por ejemplo, en Cantabria, todos los que tienen falsos problemas de condensación son los pobres que viven al oeste y en las plantas altas. Los que viven en el primero y al este, que no les llueve y no les corre el agua, esos ventilan bien. Entonces, los pobres que están arriba, más expuestos a la lluvia y a estos procesos de filtraciones pequeñitas, crean condensaciones que no son tales. Nosotros podemos descubrir también, por el tema de la profundidad, lo que es una condensación de un agua que está producido en el interior y que moja internamente la pared, o las falsas condensaciones que vienen de humedades por el exterior. ¿Vale? De esas cosas hemos tenido casos de decir, pues eso, la señora que vive al oeste, en el último piso, dice, es que tengo condensaciones, y le dicen los de abajo, mira, pues ventila mejor, que algo estás haciendo mal. Son 20 contra 1, pero ese señor no está ventilando mal, sino que tiene una casa más expuesta y ningún edificio es absolutamente permeable y puede tener este tipo de problemas. Un problema es que fuimos a un juicio en Santander, ahí tuvimos una humedad en la vertical de un sun, con lo cual el problema parecía que podía ser el sun o podía ser la instalación hidráulica de un baño, y todo lo contrario, venía del peto y de la cornisa del último piso. El agua descendía varios pisos, se encontraba con la cornisa exterior del techo de la planta baja y tenía un desarrollo horizontal y vertical, y finalmente pues caía en un punto débil que era el paso del final del sun, pero para nada era el sun y la instalación del sun, era la fachada. Y bueno, y esto pues un poco más de lo mismo. Terrazas que rasgamos otra vez la envolvente y nos mete agua adentro, o bueno, hay veces también que, oye, pues miramos las cubiertas planas y están deterioradas y ya hay que sustituirlas, pero en el 90 y muchos % de los casos de terrazas planas
incluso con telas de más de 20 años, son perfectamente reparables, o sea, arreglando los puntos débiles. Y dices, bueno, es que yo, la terraza tiene 20 años y pues a lo mejor la cambio entera. Bueno, si la puedes cambiar, o si la terraza tiene cierto tamaño, puedes arreglar los puntos débiles por la sexta, la séptima o la octava parte, le das una vida útil de 7-8 años, pues a lo mejor lo puedes intentar, si tienes la seguridad de que lo único que te está fallando son pues esos puntos débiles de remate. Vale, y ahora os dejo con Eusebio, pues, que os va a enseñar